arquitectos, para poder hacer un proyecto exitoso, tenemos que aprendernos o saber o investigar sobre lo que estamos diseñando. Tener a mi cargo el encargo de expandir la Fundación Santa Fe después de 40 años que se había hecho, era todo un reto. La arquitectura se hizo para los seres humanos. No sabemos si la IA está interesada en que hagamos arquitectura para seres humanos. Total. En el cuidado intensivo, que el paciente en cuidado intensivo se dé cuenta que es de mañana, que es de tarde, que es de noche, lo reconecta con su realidad. Está demostrado que se mejoran un poco más rápido. Hoy estoy bastante complacida, además. Tengo cóctel, estoy en el Hotel Faranda de la calle La Factoría, en Cartagena. Nos han atendido súper, Meli, Catherine, pero es más importante lo que tengo al lado mío. Es una persona a la que hemos admirado muchas veces como profesional, como persona, la estamos conociendo, y lo que inspira es pasión. Su nombre significa piedra pequeña, y eso es una coincidencia con su oficio, con su pasión y con su carrera. Peble Fragoso es arquitecta y su nombre significa piedra pequeña. Peble, bienvenido. Gracias, Bertate, es todo un placer y un honor este espacio contigo. Pues además somos familia y de verdad que me siento tremendamente emocionada y honrada de esta invitación. Peble cartagenera, de nacimiento y de corazón. Sin duda. Peble se fue de la ciudad, estudió en su colegio aquí en nuestra ciudad, o cómo fue todo ese periplo para poder llegar hasta la Universidad Javeriana a estudiar arquitectura. Mi papá era militar, mi papá cartagenero, mi mamá de Sabana Larga, mi papá era militar, y tuvimos que estar por todas partes de Colombia, oficial del ejército. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy la mayor de 4 hermanos, cartagenera, el que me sigue Memo es de Pasto, Paola de Ibagué, el centro, y Juancho de Pamplona, el occidente del país. Entonces fuimos regados por toda. Y el bachillerato, la primaria y el bachillerato fueron en muchos colegios en varias ciudades. ¿Cómo nace esa pasión por la arquitectura, Peble? Yo no sé, yo pensaría que durante la niñez, viendo los lugares y viendo las distintas construcciones de las diferentes ciudades y de los municipios donde me imagino que tuvieron que vivir, ¿desde allí nace eso o fue después? Pues mira que fue una cosa muy curiosa porque inicialmente yo quería ser médico y después entendí por qué. Hice un premédico en la Universidad del Rosario. Mi mamá siempre me dijo, tú eres muy buena en dibujo, tenía amigos arquitectos y decía, Pebles puede ser arquitecta. Y yo no lo veía como tan cerca. Sin embargo, yo en un giro de la vida, mi papá se retiró del ejército y venimos aquí a vivir a Cartagena y me dijo, preséntate a arquitectura, a ver qué pasa. Presenté a arquitectura, pasé en la Tadeo de Cartagena y la primera clase y quedé flechada. Digo, esto es lo mío. O sea, el a ver qué pasa. El a ver qué pasa. Sucedió. Y ahí conecté de una manera increíble con los espacios. Claro, sin duda, después recorriendo las ciudades, porque me encantan las ciudades que yo no conozco las recorro antes de ir a verlas, porque esa es una visión de una pasión de los arquitectos, además, porque tenemos buena orientación, porque sabemos manejar divinamente el Google Maps ahora, y bueno, antes yo coleccionaba mapas, planos viejos, me encantaban, y un poco era como toda esa visión de aprender a moverse uno en las ciudades donde íbamos. Aunque éramos pequeños, teníamos que tener orientación y creo que fue un poco también, ahora que lo mencionas, parte de esa comodidad o de ese gusto por el espacio urbano, por la casa, por el cambio de casa, por los nuevos espacios. Y creo que todo eso fue como la suma de muchas cosas. ¿Fue fácil permanecer en la Javeriana, estudiar arquitectura? Bueno, la Javeriana fue otro sueño. Siempre yo terminé el colegio en Bogotá, después vinimos para Cartagena. Y la Javeriana siempre fue mi sueño, siempre quise ser javeriana.
De hecho, cuando me fui de transferencia de la Tadeo a la Javeriana, pasé primero en Los Santos y quería la Javeriana. Y después entendí por qué. Porque entré a la Javeriana y en el último semestre me invitan a un concurso, el rector le gusta un proyecto que yo hago de una iglesia y un colegio en el Magdalena Medio, y ahí arranca mi vinculación con la universidad. Primero en la oficina de planta física 8 años y después 10 años en la subdirección del campus de la universidad. Un poco lo que construí en los primeros 8 años, se terminé como administrándolo, y hay un giro muy importante en mi carrera porque dejo de ser una arquitecta pura, porque en la arquitectura hay como 3 o 4 especialidades. Un arquitecto constructor, un arquitecto diseñador, urbanista, y uno que soy yo casi me pienso que soy más de eso, que es un arquitecto gerente, un arquitecto gestor, que está pendiente de muchas cosas. Los arquitectos, para poder hacer un proyecto exitoso, tenemos que aprendernos o saber o investigar sobre lo que estamos diseñando. Entonces, un poco eso fue mi paso por la Javeriana. 8 años construyendo y 10 años administrando. Hago un posgrado en gerencia de la información y la tecnología, y aprendo de cosas que naturalmente no sabemos los arquitectos: administrar, hablar de CAPEX, de OPEX, hablar de términos de administración, talento humano, gestión de la tecnología, gestión, eficiencia, eficacia, administración del campus, los parqueaderos, la correspondencia, el mantenimiento, la seguridad, y todo un universo corporativo que uno no aprende en la universidad, pero que me dio, digamos, todo Y adicional a eso, pues entra muy temprano en mi vida el Hospital San Ignacio, que es en el centro del campus de la universidad, y ahí arranco con esas primeras responsabilidades de arquitectura hospitalaria. Bueno, antes que hablemos de hospitales, ahorita mencionaste la transferencia que se hizo de la Tadeo a la Javeriana. ¿La Tadeo en Cartagena? Tadeo en Cartagena, sí, ¿Cómo señor. fue esa experiencia de la Tadeo? Fantástica. Los primeros años en la Tadeo, además con esa interacción cartagenera que nunca había vivido porque yo no estudié aquí, ahí conocí los amigos de siempre, de ahora, pero además la Tadeo no era la Tadeo, sino que era la Universidad de Cartagena, era el tecnológico, y todos nos encontrábamos en los mismos lugares, en la misma buseta, en el mismo centro, en las mismas fiestas. Entonces, digamos que fue una experiencia lindísima. Estuve hasta quinto semestre en la Tadeo, y de ahí quería dar el salto. Digamos que había una oportunidad. Mi mamá se separa, mi papá y mi mamá, se va para Cartagena, para Bogotá, y existe la posibilidad de irme a terminar a la Javeriana, y eso fue, digamos, el salto. Curiosamente, la persona que me entrevistó cuando llegué a la Javeriana, que era el padre Tulio Aristizábal, que después fue el gran gestor de aquí de San Pedro Claver durante muchos años, fue quien me entrevistó en su momento, y me dijo: bueno, tiene todo, vamos a ver cómo le van los exámenes. Y bueno, todo se dio muy bien, y terminé entrando a la Universidad Javeriana, en donde pues hice todo lo que quise, pude hacer. Pebles ha vivido en varias ciudades y también salió del país a vivir unos años en República Dominicana. Acaba de regresar. ¿Cómo estás viendo a Cartagena en su orden, en su arquitectura, en su avance, en desarrollo? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo la estás encontrando? Pues mira, que yo regreso a Cartagena porque siempre quise vivir en Cartagena. O sea, yo siempre, es mi ciudad, o sea, yo la adoro, y yo hoy en día vivo en Cartagena y voy a Bogotá de trabajo. Digamos que esa es como mi dinámica ahora. Pero además, estos 2 últimos años veo a Cartagena tan linda, o sea, una ciudad limpia, una ciudad que ya no tiene temporada baja, primero que todo, empezando por eso, pero también tiene una ciudad que está respondiendo a toda esa dinámica que tiene hoy en día. Está en una franca recuperación de su espacialidad urbana, y creo que es el camino correcto, porque además quienes hemos tenido oportunidad de ver otros centros históricos, cada vez que yo voy a un centro histórico, ya sea europeo o del Caribe, me siento orgullosa de ser cartagenera. Es el centro histórico tal vez más grande, caribeño, mejor conservado del Mar Caribe. Es un centro histórico que tiene 4 barrios,
Tú vas a Santo Domingo, que es la ciudad fundacional, y tiene 6 calles. El casco viejo de Panamá también es muy pequeño y muy compacto. Después de eso ya viene el boom inmobiliario de Panamá. San Juan del Puerto Rico es un poco más grande, pero también digamos que no es con esta dinámica cartagenera que creo que fue acertada. Creo que, porque al final Cartagena, como lo veo yo, es que es la Cartagena de todos los colombianos. Y las personas que vienen a Cartagena terminan diciendo, miércoles, qué ciudad tan linda. Pablo, ¿cuál es la calle que más te llama la atención del centro histórico este que nos estás contando que ya te volviste a encontrar aquí en tu ciudad? Bueno, hay varias que me gustan mucho. Urbanamente creo que la calle de las 3 esquinas me parece que es un invento buenísimo. Parece que una calle que tiene 3 esquinas es rara. Ese es un tema del chévere. Será el parque. De Getsemaní, creo que los callejones angostos y anchos no son resultantes de unas condiciones históricas particulares, terminan siendo emblemáticas y creo que ese despertar de ese Getsemaní ha sido formidable. Yo creo que, y esa espacialidad de las calles, de esas 2 calles son bellísimas. Y un tema que a mí me ha impactado mucho, que fue hace muy poco, fue el marco de la plaza del Parque Centenario. Mi tesis fue esa. Yo soñé hace 35 años que la mata, las pinturas y todos esos alrededores del Parque Centenario se iban a acabar y que ahí iba a haber unos hoteles divinos y unas boutiques espectaculares como la Plaza Vendôme en París. Y va en camino. Claro. Va en camino. Claro, va cambiando. Está cambiando. El Parque Centenario está muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Y creo que la recuperación ha sido acertada, pero además es un parque para vivir. O sea, una cosa que tiene lindo Cartagena es que es plan caminar el centro. Para mí, yo llevo tantos años viniendo a Cartagena y ahora que vivo aquí, plan de 3 de la tarde a caminar al centro, a ver las mismas calles, no importa, pero eso es Cartagena. Los arquitectos tienen un grado alto de sensibilidad, ¿no? Porque yo siempre he pensado que la arquitectura es arte, además. Sí. No la encasillan como una de las artes, pero a mí siempre me ha parecido que es un arte. Pebles, además de ser arquitecta, ¿alguna vez ha pintado un cuadro o ha hecho el intento? Sí, pinté un tiempo. De hecho, mi padre tenía una aguada mía de la Plaza de la Aduana. No volví a hacerlo, ¿sabes? No lo volví a hacer porque me volví más gerente y más que tengo unos como, espero volverlo a retomar en algún momento, pero sí pinté aguadas varias, aprendí la Tadeo a pintar y me gusta. ¿Maestros lo recuerdas? Claro, Humberto Barona, Pacho Angulo, un gran amigo y que no lo he visto, pero quiero verlo, es Eduardo Hernández, Eduardo Polanco, maestros míos que me impulsaron incluso a irme. Vaya para la Javeriana, váyase para la Javeriana. Eso lo recuerdo con mucho cariño. Ese salto de llegar a República Dominicana, ¿qué pasó allí? ¿Cómo llegas tú allá a hacer qué? Bueno, después de la Javeriana, yo empiezo a centrarme más en el tema salud, en la arquitectura hospitalaria. Primero acompaño la red ambulatoria más grande de Colombia, que es Ave Salud, con el doctor Iván González, que es un gran amigo con quien estamos trabajando en otros proyectos. Y después llego a la Fundación Santa Fe de Bogotá a tener un cargo administrativo, pero adicional a eso tenía la tarea de gerenciar el proyecto de expansión de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que la fundación es tal vez el hospital, está rankeado como el hospital número 1 de Colombia y el segundo de Latinoamérica, porque es un hospital basado en la persona, construido en la persona, pero además con unos estándares clínicos y desenlaces clínicos increíbles. Se ha certificado internacionalmente y llegar allí me dio una perspectiva de la importancia de la arquitectura en salud diferente. Ser administradora y tener a mi cargo el encargo de expandir la Fundación Santa Fe después de 40 años que se había hecho,
Era todo un reto, además con un gran amigo, colega, que se llama Giancarlo Massanti, con quien hicimos este trabajo. Y ahí duré unos años, hicimos la expansión, la premiaron, ganó varios reconocimientos, etcétera, etcétera. Y en un giro mío de querer un poco más y hacer más cosas, me proponen un cargo afuera de la fundación. La fundación tiene una línea que se llama consultorías, que apoya a hospitales en Latinoamérica. Y yo había ido a República Dominicana a apoyar la clínica más grande privada de República Dominicana, que es la Unión Médica. En ese giro mío profesional, yo entrego el trabajo que nos habían encontrado y los directivos, el doctor Rafael Estrella, el doctor Marino Pérez y hoy el doctor Rivera, Daniel Rivera, me dicen, ¿por qué no viene y se viene acá y nos hace la expansión? Y yo iba por 2 años a hacer la expansión en República Dominicana, en Santiago de los Caballeros. Y fui a 2 años y cayó la pandemia y empiezo yo a tener, digamos, una serie de pedidos de asesoramiento de infraestructura en la República Dominicana y alcancé a conectar con más o menos unos 7, 8 hospitales y terminé haciendo la Unión Médica, el Hospital EMA, apoyando la Liga contra el Cáncer en Santo Domingo, apoyando proyectos en San Francisco Macorís, apoyando proyectos en La Romana, apoyando a la vicepresidenta en proyectos hospitalarios y al ministro Carlos Bonilla, y siendo la asesora para infraestructura hospitalaria y social del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana. Hace unos días estábamos conversando con Pebles que esas construcciones hospitalarias tienen mucho que ver con el ser, con la persona e inclusive con la familia, ¿no? No podríamos imaginarnos que los arquitectos, o yo no sé si se estila en los arquitectos, pensar en esas cosas. Por ejemplo, algo curioso que nos estabas explicando era que cómo es posible que las unidades de cuidados intensivos fueran un cuarto cerrado y oscuro. Sí, parte de las cosas que aprendí en la Santa Fe, en todo este aprendizaje que fue tan maravilloso, basado en evidencia, fue la importancia de la espacialidad. Y lo comentaba, los hospitales son para curar seres humanos. Entonces uno no entiende cómo hay hospitales feos, que huelen mal, laberínticos y oscuros. Además, científicamente se ha comprobado que el ciclo circadiano, que es tu recorrer en el día de tu como ser humano, tiene mucho que ver con tu conexión y tu recuperación. En el cuidado intensivo, que el paciente en cuidado intensivo se dé cuenta que es de mañana, que es de tarde, que es de noche, lo reconecta con su realidad. Las unidades de cuidado intensivo que respetan luz, que incorporan luz natural y que incorporan ciertas condiciones técnicas de arquitectura, está demostrado que se mejoran un poco más rápido. Pero además hay un tema muy importante y es que ya el hospital no es una caja negra cerrada donde hay un médico que te dice lo que hay que hacer, no. Ya hoy en día los médicos y los hospitales humanizados, que es lo que está hoy en día en boga, ya los pacientes escogen dónde quieren ir, dónde quieren que los atiendan. Y parte de la infraestructura, parte del modelo de atención basado en ciertas condiciones de infraestructura, dan la decisión final de ese paciente. La familia es fundamental. Un paciente pediátrico, un paciente neonatal, que donde papá, mamá está 24 horas con su neonato y están tomando decisiones sobre él con la ronda médica, pero además cabe un lugar donde la mamá puede recostarse un rato, el papá a dormir con su bebé, sacarlo de la incubadora y tenerlo y darle esa conexión piel con piel. Eso definitivamente genera grandes ¿Ya cambios. existe ese modelo en algún hospital? Sí, que tú claro. hayas tenido la Lo hemos oportunidad hecho en varios. además de diseñar y de... Sí, en Colombia hay unidades neonatales individuales en la Santa Fe y otros arquitectos también han tomado esas iniciativas. En el Caribe, tanto en las unidades de cuidado intensivo, tanto adultos como pediátricos, son unidades cerradas donde papá, mamá o donde familiar puede estar 24 horas con su paciente. Eso ya está hemos tomado modelos europeos y gringos. La pandemia nos enseñó muchas cosas y un poco de eso también.
la deshegemonización que vivimos en la pandemia fue tan dura que volvimos con más fuerza con estos conceptos de espaciales. Ok. Peble es una mujer feliz. Feliz. Creo que eso es lo más importante. Además, porque las personas que son felices no joden. Creo que eso es muy importante. Total. Ahorita mencionaste a Masanti, pero él se especializó, o me equivoco, en bibliotecas, porque Medellín tiene la de España, la Biblioteca de España, y creo que en Bogotá hay una de las bibliotecas importantes de Bogotá. La hizo él, la creó, la diseñó y la creó él. Bueno, Giancarlo es un artista más que es mi amigo personal, además, aprecio muchísimo, tengo una conversación muy cercana. Giancarlo es un hombre de una capacidad de diseño extraordinaria. O sea, es un hombre que tiene un entendimiento del contexto urbano y del espacio formidable. Y sus proyectos lo dicen. El autor de aquí del colegio, del colegio, desde el caso, tiene muchos proyectos. Con él hemos trabajado, seguimos trabajando proyectos hospitalarios. Tenemos una hablada casi semanal sobre algunas cosas que estamos haciendo juntos en 2 proyectos, uno en Bogotá y otro en Girardot, hablando de cosas de estas. Y Giancarlo no es especialmente en hospitales, que los hace muy bien, pero tiene una capacidad formidable en entender el entorno urbano. Lo de la Ciénaga de Mallorquín es un entendimiento respetuoso y muy acertado de esos caminos en la Ciénaga de Mallorquín, casi que sin tocar. Barranquillero, más santo. Barranquillero, Sí. Exactamente, barranquillero. Pebles en Cartagena, la rumba apremia. Sí, claro. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Se parece a República, tú todavía conservas ese gusanito del Caribe. ¿Cómo vives así como un día o una semana de locura en Cartagena? Bueno, yo pienso que el Caribe es el Caribe, digo que eso nunca uno se le va. Quienes me conocen saben que soy cartagenera, aunque y saben que he cumplido mi sueño de estar viviendo ahora aquí en Cartagena. La salsa, la cerveza fría, todas esas cosas son las que yo creo que me mueve. El mar, yo soy Piscis, entonces mi conexión con el mar es absoluta. Un baño de mar mínimo cada 3 o 4 días es lo ideal. La tarde de viernes es para hacerlo diferente. El balcón, la brisa y la cerveza fría y una buena música es imperdible, es obligatorio. Y bueno, y eso creo que lo hacemos siempre. Me encantan las fiestas. Yo creo que he sido una abanderada de las fiestas a nivel nacional, pero además he disfrutado las fiestas de Cartagena toda mi vida. Y un carnaval de Barranquilla, unas fiestas de noviembre o cualquier otra cosa de ese estilo, para mí está siempre en la agenda. ¿Qué entristece a Pebles? ¿Qué entristece a Pebles? Bueno, la deslealtad me duele mucho. Me duele la mentira. Yo creo que cuando una persona, yo doy y no espero nada. No sé qué. En el dar está eso, no esperar. Obvio. Pero si pasa algo que me lastima, sí me duele mucho. Me duele mucho. No soy una persona que vive del rencor, no me interesa, lo aprendí hace mucho tiempo, pero sí pero sí me distancia de las personas algún dolor que me hayan provocado. Prefiero ignorar. Esa es mi manera de protegerme. Un momento importante en tu vida que te haya hecho supremamente feliz y un momento realmente triste en tu vida, ¿cuál fue? Cuéntame. Bueno, hay varios momentos felices en mi vida. Los nacimientos de mis sobrinos, por ejemplo, me han dado mucha felicidad. Los logros de ellos me han dado mucha felicidad. Mis edificios, mis hospitales me han dado mucha felicidad, porque además sé que son para las personas, que son para los pacientes, que se hacen. Los hospitales son más que ladrillos, pero hace ayuda a una muy buena infraestructura.
momentos tristes, decisiones que he tenido que tomar en la vida, pero que eran necesarias. Me cuesta un poco soltar, me cuesta un poco soltar y a veces hay que soltar. Eso ha sido un poquito difícil, pero ha valido la pena. Creo que hoy en día puedo decir, si tuve que haber vivido esos dolores para estar hoy aquí donde estoy, valió la pena. Valió la pena. Eso es lo que yo creo. ¿Los jóvenes arquitectos están en la jugada o han perdido un poquito ya esa mística? Pues mira una cosa. De los arquitectos bohemios, Sí. porque sí lo son, los arquitectos son bohemios, son, como les decía ahorita, artistas, pero no sé, no solamente en la arquitectura lo veo, sino en otras áreas en donde ya no vemos muchachos tan bohemios, tan en la calle, tan en el bonche. ¿Sucede lo mismo con los arquitectos ya? Un poco sí y no. Yo tengo en este momento, en los 2 proyectos que estamos haciendo para Barcelona Global Design, que es con quien estoy trabajando en este momento, un grupo de arquitectos jóvenes y no tan jóvenes, siguen siendo bohemios. Hay planes para ir a tomar una cerveza y tomarse algo para conversar. Y eso creo que es chévere. Lo que pasa es que tienen unas herramientas ahora que los distancias de esa conexión que teníamos antes de la entrega. O sea, antes la coordinación se hacía en mesas grandes de dibujo con un poco de planos y un poco de papel mantequilla y eran amanecidas 2 y 3 días y éramos todos con todos. Sí. Hoy en día las herramientas, todo este tema de la virtualidad, nos tienen otras cosas con muchas más facilidades y creo que y con unos resultados fantásticos porque tú puedes anticipar hoy en día muchas cosas que antes te tocaba anticipar en el papel mantequilla. Y eso, herramientas como el BIM, como el Revit, te han permitido todo ese tipo de cosas. Pero sí creo que estamos perdiendo un poco de esa humanidad, de esa sensibilidad. Y bueno, y creo que no solamente en la arquitectura, en casi todas las carreras estamos viendo esto de una manera diferente. ¿Es bueno y malo? Yo no lo sé, es otra generación que creo que tiene otras condiciones diferentes a las nuestras. Les apasiona, algunos sí, algunos que yo he tenido que han trabajado conmigo, los veo que están encaminados y me da alegría porque creo que estamos muy cerca de que la IA pueda reemplazar muchas cosas, pueda reemplazar mucho dibujo. El otro día me decía un cliente me decía, no, pero es que en China hacen un hospital en 48 horas. ¿Qué tipo de hospital? ¿Cuál es el tipo de hospital que usted está queriendo hacer? La IA nos está cambiando la vida, sin duda. Por ahora facilitándola, pero la va a cambiar de manera... Y hay que tener cuidado con eso. Porque si estamos pensando, si la arquitectura se hizo para los seres humanos, no sabemos si la IA está interesada en que hagamos arquitectura para seres humanos. Total. Eso es un tema que hay que ver y hay que verlo con mucho cuidado. Ahí entra en juego también un poco la creatividad del arquitecto. ¿Dónde va a quedar? Claro, ese es un reto todavía que esperamos que no lo estamos viendo. Yo todavía no lo estoy viendo tan en riesgo. Faltan unos años para eso, pero a mí más lo que me preocupa es la humanización del ejercicio profesional, cualquiera que este sea. Peble Fragoso ha pasado la mitad de su vida en los hospitales, pero también se ha enfermado, la han tenido que recluir en uno de los hospitales que usted misma diseñó. ¿Qué? Pues no he enfermado, pero sí me he hecho algunos procedimientos. Con total confianza. Con procedimientos que me ha tocado vivir los hospitales que he construido. Y ha sido una satisfacción enorme tener la seguridad y tener gente que te conoce para que lo mejor que tú tienes que tú puedes tener es un amigo médico en un hospital bueno. Eso hace toda la diferencia. Peble, tenemos un cóctel, ¿tú recuerdas cuando nos trajeron? ¿Cómo se llama esto? Se llama Corocito. Corocito. Es una de mis frutas favoritas, además. Frutera, tú. Frutera. Me encantan las frutas de acá. El corozo, el mamoncillo, la ciruela, me encanta. Mamón, bueno.
Y te voy a contar una anécdota en República Dominicana. La República Dominicana tiene un mamón delicioso, pero solamente se da de julio a noviembre. Ajá. El primer año yo no sabía, sino que un día fui por la calle y vi el mamón y yo, miércoles, se llama limoncillo. Aquí limoncillo es otra cosa, limoncillo. Y yo, ¿cómo? No sé qué. Aquí es una hierba. Exacto. Entonces, pues nada, durante los 7 años que estuve en República Dominicana no veía la hora que fuera julio para comer mamones en República Dominicana. En Santiago los Caballeros y en Santo Domingo. Y los cazaba, ¿eh? Sabía dónde los vendía, iba hasta allá. Y aquí te toca ir a buscarlos a Bayuca. Y aquí voy a buscarlo y que me queda cerca al apartamento. Aquí me queda muy fácil porque cojo el carro y voy hasta Bayunca, a la Y de Bayunca y me devuelvo a la casa. ¿Cómo estamos de vallenato? Vallenato, bueno, toda la vida fui diomedista. Me encanta Diomedes, adoro a Diomedes. Y últimamente he sido silvestrista. He visto a Silvestre 4 veces en concierto. Además que no solamente porque me encanta su vallenato, sino porque es un showman increíble. Me encanta, lo he visto 2 veces en Bogotá y una en Cartagena. Y es fantástico. Creo que lo voy a volver a ver otra vez, creo que este año. ¿Y te has ido a Valledupar a asomarte en la ventana y todo ese rollo? Fui a Valledupar hace como 25 años. Me falta un regreso ahora. Me falta un regreso al Carnaval de Barranquilla. Y bueno, y un poquito también retomar estas cercanías de estos eventos que son tan chéveres. Una cumbia, un porro, esas cosas. Me encanta la música, me encanta. La rumba siempre me ha acompañado. Sentir a Colombia. Sí. Sentir mucho, a Colombia mucho. te hace falta. Y cuando estuve en República, y ahora me hace falta también en República, fíjate que añoro la bachata. La cerveza dominicana es muy rica. Una cerveza deliciosa, helada. Dicen ellos, la visten de novia. Te la sacan de ese congelador blanquita de frío. Y también conecté con el país por el mismo Caribe. Entonces, fue muy, muy lindo y también lo extraño un poco. Sí, porque nos estaba diciendo una vez que los lunes era... Sí, no, el día que, el lunes son los lunes como de zapatero, como dicen aquí, pero también los martes, los miércoles. O sea, no hay, en Bogotá, dice uno, voy a tomarme algo el miércoles y te dirían como raro, ¿no? Claro. Acá no, acá es más o menos normal, bueno, 2 cervezas. Jueves Jueves ya aguanta. Pues lo curioso es que, y te voy a contar una anécdota que pareció muy, muy curiosa cuando pasó lo del Jet Set. Ajá. Porque además se presentan los artistas que tú no te imaginas en los lugares más increíbles, muy baratos, muy fáciles de ir. El día que se cayó el Jet Set me llamaron como unas 4 o 5 amigos de Colombia, que como yo me la pasaba en lugares en República Dominicana, que si yo estaba en el Jet Set. Bueno, yo los lunes si no... Era probable. Era probable. Y yo, bueno, yo le dije, bueno, no estaba, pero los lunes tampoco. Yo porque decidí que de miércoles para adelante podía uno tomar, sí, había un poco más de... Ya, pues, dejé de ser empleada hace muchos años y es como como mi jefe soy yo. Claro. La autogestión es un tema natural, creo. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y me ha servido mucho. Yo creo que llegar a donde he llegado ha sido por eso. Pero sí, ahora tengo cédula dominicana y cédula colombiana. ¿Cómo era el cuento de la pandemia con la compra de la cerveza? Ah, bueno. Que se acabaron las cervezas. Hay cosas, esa anécdota tiene 2 partes. La primera es que yo estaba aquí en Cartagena porque celebraba los 100 años de mi abuelo, profesor Fragoso. Eso fue un 13 de marzo y duramos unos días aquí. El 14 fue, el 15 estuvimos con primos de todos lados del mundo. Vinieron a celebrar a mi abuelo que estaba ya en sus últimos 2 años de vida. Hicimos una fiesta lindísima, la cual tengo un recuerdo bellísimo de él. Tengo una foto muy linda con él. Mi abuelo fue realmente mi padre. Mi papá no estuvo tan cerca. Mi abuelo fue, yo soy lo que soy por él y por mi mamá. Mi mamá fue quien me ha apoyado y me inspiró siempre. Una mujer muy berraca, muy dura, muy fuerte y muy echada para adelante. Y estamos en los 100 años de mi abuelo y me llaman de República Dominicana. La pandemia
van a cerrar el país. El mundo se cerró. El mundo se cerraba. Entonces me dicen las personas que trabajaban conmigo, van a cerrar el país, el presidente cierra el país y bueno, yo me voy, o sea, cierran pasado mañana, yo me voy mañana. Claro. Pero empieza todo este frenesí de la cerrada, de los vuelos, no sé qué, no sé cuándo, y cancelan el vuelo que nos llevaba a República Dominicana de regreso. Vámonos para el aeropuerto, fuimos al aeropuerto, un trayecto costaba en ese momento $1,500, solamente un trayecto por persona. No había cómo, finalmente por unas cosas que Dios te pone donde tiene que ponerte. Abrieron el vuelo, éramos 142 dominicanos y Malú y yo en el vuelo y nos dijeron, nos vamos a ir, pero no sabemos si nos dejan aterrizar. Sí. El dominicano siempre aplaude cuando llega el vuelo a la República Dominicana porque ellos tienen una conexión con su país bellísima. Además, yo admiro mucho. El dominicano siempre vuelve a la República Dominicana, invierte en su país. Increíble. Unos valores increíbles con su patria. Pues aterrizó y yo había coordinado un carro, me llevaron hasta Santiago de los Caballeros, bueno, en fin, no sé qué, y empieza la pandemia. Yo tenía colombianos trabajando, haciendo unas unidades de cuidado intensivo allá. Nos tocó encerrarnos, pero como estábamos en pandemia, había que hacer las unidades. Claro. Porque se iban a necesitar. Claro, era lo había que hacerlo. Pero empiezan a pasar una cantidad de cosas, entonces vas a todos los supermercados y todo es limitado. Y el dominicano, con todo este tema de la pandemia, empiezan a escasear cosas porque la República Dominicana sí es autosuficiente en cosas, digamos, de plátano, carne de cerdo, algo de res, yuca, llame, ese tipo de cosas, lo básico. Pero pues hay otras cosas que no. Y la cerveza. Pues se acabó el vidrio. Y tú ibas al supermercado. El vidrio para la cerveza. Para los envases de la cerveza. Y entonces. Porque y también era muy limitado también el tema del aluminio, de lata. Entonces íbamos al supermercado y decía, solo se acepta un 6-pack por persona. Ok. Pues si nosotros tocaba hacer como 2 o 3 vuelticas, cada una con su 6-pack para poder tener, porque no sabíamos hasta cuándo iba a alcanzar, porque Dominica Dominicana es una isla. Y no había vidrio. Para hacer más botellas. Para hacer más botellas y no sabíamos si iba a acabar también el aluminio. Entonces era toda una estrategia. Entonces cambiamos de supermercado para poder tener las cervezas que uno podía tener, para poder tener, digamos, la canasta familiar suficiente para eso. Cosas de la pandemia que fueron algunas muy duras o muy, caramba, ¿cómo decirlo? Muy estresantes. Pero al final todo salió bien. Yo creo que en la pandemia aprendimos todos. Cuando uno está hablando con Peble, parecería que las 24 horas de su día fueran de conversación, fueran de actividad, fueran de escándalo, pero ¿qué hay cuando Peble está sola, cuando nadie la está viendo? Cuando nadie la está viendo, hay 2 cosas que hago. Me encanta hacer crucigramas. Soy una crucigramista brutal. O sea, adoro hacer crucigramas. Ha sido mi favorito desde muy joven. Porque es un legado de mi padre y de mi madre, que sean crucigramas desde muy joven. Y ahora con las redes es inevitable tú estar viendo todo lo que pasa, porque además estás conectado con estos aparatos. Y tú, bueno, tengo un WhatsApp que suena todo el tiempo porque tengo mucha gente que está trabajando conmigo en otros proyectos, pero normalmente las redes te ponen al día en todo y hace uno mucho de eso. Y también me gusta escuchar música. Bueno, tengo todavía 450 CDs en mi casa en Bogotá, la que tengo en Bogotá. Tengo vinilos originales de mi época. Y no he sido capaz y está toda la música aquí en Spotify, sí, está toda. Pero tengo unas conexiones con esas cosas que además, un vinilo en la mano ahora para colocarlo, un ritual. Es un ritual, claro, ¿no? Ahora tú tienes que tener, como era antes, buscar la mejor aguja, no sé qué, es todo un tema. Me encanta. El lado A y el lado B. El lado A y el lado B. Sabía uno
sabía uno la canción que le gustaba y que la adoptaba y cuál número era. ¿Y cuál número era? Y Claro. la Ponte el fiesta número decía, 3 del B. Imagínate Pero que- además, los que vivimos en los 80 y los 90, ahora sabemos que fueron las mejores épocas. Pues sí, sí. Porque era la época. No, yo hablaba con mis amigos alguna vez y decía, bueno, menos mal que en esa época no había teléfonos conmigo. No había teléfono, celular. celular, pero, perdón, no había celular y tampoco había cámara. Porque, bueno, Hubiéramos quedado en evidencia. creo que habíamos tenido muchas visitas en algunos lugares, en algunos parches, en algunos encuentros. Sí, total. En mi casa, por ejemplo, mi papá era muy afibrado bueno, mi papá era electricista y afibrado de todo esto de conectarte, Claro. conectar, Redes, no sé de qué. sí, que todo estuviera perfecto, que se escuchara bien. Entonces, todas las fiestas eran en mi casa, porque estaba todo perfecto. Y además mi mamá, como muy buena cocinera y repostera y todo, enseguida comida para los pelados. Claro. Y mi papá, la recomendación, cuando estábamos ya parchados todos, y se levantaba en pijama y me decía, ven acá, acuérdate de quitarle la aguja al equipo y guardármela en la nevera. O sea, él no le importaba si nosotros nos demorábamos en la fiesta, si nosotros nos No se te acostábamos olvide. la aguja. Cuidado con la aguja. Cuidado. Esa vaina era... No, eso, bueno, eso era. Y la moneda. ¿te Y la, acuerdas? la moneda para que no salte. Cuando el La brazo- moneda para que no salte. La moneda de 2 pesos, que era una negrita, que pesaba más que la de peso, y la ponía uno en la cabecita de la nube. Era genial, eso era genial. Yo supe, Peble, que tú tuviste cercanía con el grupo Son Cartagena. ¿Cierto? Sí, ¿Y bueno, ¿qué recuerdas tú de eso? pues bueno, más que yo, mi hermano Memo. Memo, Ujú. Memo era un gran amigo, bueno, era amigo de Juan Carlos Coronel y todo eso. Memo llegó a Cartagena antes que yo, porque Memo se vino a vivir donde mi abuelo a los 13 años y aquí terminó en el gimnasio Bolívar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, cuando yo llego a Cartagena a empezar a estudiar, ya Memo tenía tenía a sus amigos del pie de la popa y no sé qué, no sé Claro. cuándo. Y bueno, por supuesto estaba Son Cartagena apenas empezando, entonces eso era ir a ver dónde tocaban. A la terraza no sé quiéncito, En a un encuentro en los de pretiles la del misma universidad. Albercón, en los pretiles de la universidad, en varias partes. Entonces, eso era la cercanía y la Ahí en esos derroches fue donde nació el Suena Buscapié de Cartagena. Suena Buscapié, Ahí fue tiradora de Buscapié, yo lo extraño mucho, sí. Un amigo mío que vivía en el Socorro me decía, yo venía a las fiestas de noviembre que estaba trabajando en Bogotá, yo sacaba esa semana siempre. A ver, me venía en el carro y usted decía, ya te tengo el asiento de Buscapié, los conseguí en el Socorro. Son buenísimos, están ¿Guantes buenísimos. sin guantes? Con guante. Tenía mi guante diseñado, pintado por mí y todo. ¿Qué se hizo? Que ya no hay, no, yo creo que ya crecimos, ya maduramos. No, y ya está prohibido. Y está prohibido. Ya aquí. No, eso fue, como te digo, esas cosas, de esas cosas no hay evidencia, solo quien las cuenta. Al menos. Peble, de verdad que ha sido una conversación grata. Me he sentido muy cómoda haciendo este episodio. Yo sí quisiera saber si tú en algún momento has pensado en hacer la otra pregunta. Una pregunta diferente. Una pregunta que te haya llamado la atención y que tú quieras hacérmela en este episodio a mí, ¿no? Bueno, la otra pregunta, eso es tan difícil. Yo diría que esa pregunta está planteada para las personas que no tienen o que no son capaces de abrir la mente y de estar pensando y de tener empatía con las personas. Y lo estamos viviendo hoy. Estamos en una radicalización de los pensamientos de una manera que a mi modo de ver puede ser peligrosa. La pregunta es, ¿tú eres capaz de salirte de aquí, ponerte allá y entender desde allá las necesidades? Esa pregunta casi nadie la hace porque terminamos peleando.
Sí, o aparece el depende. O le aparece el El depende. depende también. que a todo el mundo se salva cuando dice, no, es que depende. Pero además es difícil, o sea, ponerte los zapatos de otra persona. Yo no digo que yo lo haya hecho, o sea, no es fácil, no es fácil. Tratamos de no lastimar, tratamos de ser cuidadosos, por lo menos en mi caso. Pero sí creo que esa pregunta de qué pasa si no lo hacemos, si lo hacemos juntos, y no tú en una esquina y yo en la otra, esa pregunta creo que no la estamos haciendo, no la estamos haciendo. Me incluyo, no lo estamos haciendo. Cada quien tiene la interpretación de la otra pregunta. A mí me gustó muchísimo esta conversación porque tuvo de todo. No sé cómo te sentiste tú. No, primero que todo, tenía muchas expectativas, porque dice, bueno, voy a hablar con Bertaté, que sé que es una mujer a quien admiro muchísimo, además con una pluma tan fina. Dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de lo que hablamos fuera de cámara, de lo de siempre, de nuestros intereses, de compartir contigo y con Toño tantos lugares y tantos momentos tan especiales. De verdad, muy honrada de esta invitación. Para mí ha sido todo un honor, un privilegio este espacio y de verdad que lo agradezco muchísimo. Una gratitud enorme por brindarme un ratico en tu vida profesional, pero más agradecida porque sé que hacemos parte del corazón de cada uno de nosotros. Efectivamente. Gracias. Nos vemos en la otra pregunta. Bueno, salud.